Continuamos con la jornada. Vamos a presentar la tercera intervención de Sergio Tubío. Ahora os presentaré, para quienes no sepáis quién es, que creo que es muy poca gente. Y en este caso vamos a presentar él un documental, que en realidad es una serie documental de 6 capítulos, si no me equivoco, que Televisión Española, bueno, una productora para Televisión Española, ha realizado y que se ha presentado recientemente, hace unos meses, yo creo que fue en mayo. Bueno, vale, para ello, como digo, tenemos a Sergio Tubío. Bueno, ¿por qué Sergio presenta esta serie documental? Bueno, porque es el epicentro o es el hilo conductor, como se quiera ver, de toda esta serie documental. Ya explicará él los entresijos. Bueno, Sergio es bombero, en realidad es de Bilbao, que quede constancia, pero trabaja como en el cuerpo de bomberos del Ayuntamiento de Madrid desde hace ya unos cuantos años. Es máster en prevención del suicidio por la Universidad de Pablo Olavide. Es fundador y coordinador de la Unidad de Capacitación Profesional de Intervención en Tentativa Suicida de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid. Es el presidente de la Asociación Internacional de Bomberos y Psicología de Emergencias, que está formada por más de 50 profesionales pertenecientes a diferentes ámbitos sociales, educativos, sanitarios y de seguridad y salvamento relacionados con la prevención, intervención y posvención del suicidio. Por eso de la multidisciplinariedad bien llevada. La asociación tiene establecidos convenios de colaboración internacional con bomberos de Argentina, Colombia, Bulgaria, Rumanía y Turquía. Ha participado en diversos documentales y podcasts relacionados con el suicidio. Yo creo que realmente prácticamente todo el mundo que estáis aquí le conocéis de una manera o de otra. Y bueno, forma parte, hay que decirlo también, esto es muy reciente, del grupo motor para la redacción del futuro Plan de Actuaciones contra el Suicidio, liderado por el Comisionado de Salud Mental del Ministerio de Sanidad. Un grupo amplio, ¿verdad? Formado por 30 y tantos profesionales y que trataremos de dar unas bases para este futuro plan de acciones para el Ministerio de Sanidad. Bueno, pues nada, te dejo, Sergio, para que nos presentes el documental. Bueno, eguerdión, buenos días a todos. Bueno, lo primero, ha pluralizado bien Cristina, porque Cristina también forma parte de ese grupo asesor que ha elaborado el Ministerio de Sanidad. Llevamos ya, de hecho, unos cuantos años trabajando en colaboración con el Ministerio de Sanidad y, bueno, entre otras iniciativas, pues la idea de que salía el teléfono del 024, las recomendaciones a periodistas y demás, pues fueron saliendo un poquitín de ese grupo de trabajo que se formó. Y bueno, pues que poco a poco es verdad que la pandemia cortó todo ese trabajo que venía desarrollándose y, bueno, pues al final, pues afortunadamente y por sobre todo la presión social y de las asociaciones que se ha venido reclamando, pues parece que se están tomando por fin ya, ¿no?, cartas en el asunto. Así que, bueno, pues a seguir trabajando. Esto no queda otra que trabajar y trabajar porque os aseguro, y bueno, no sé si está de más o no decirlo, es todo totalmente altruista y una de las primeras condiciones que te hacen firmar es que es no remunerado todos esos trabajos que se hacen desde esos ámbitos. También lo digo no por mí, sino también por Cristina, para que se sepa que está ahí también trabajando arduamente desde la asociación y desde otros ámbitos, también para organizar jornadas como esta junto a sus compañeras. Me ha presentado Cristina. Bueno, esto es lo que me trae, ¿no?, y por lo que estoy aquí. Una de las principales, recuerdo al principio cuando empezaba a participar en este tipo de eventos y demás, cuando iba vestido como himno de calle, escuchaba muchas voces siempre por detrás cuando miraban el cartel a la entrada de la jornada. Pero si pone aquí que viene un bombero, ¿no? ¿Qué hace aquí un bombero? Era súper habitual. A la gente le llama la atención que estemos los bomberos interviniendo en este tipo de situaciones y siempre se ha tenido como muy
era raro, ¿no? Pues intervenía la policía, intervenían los sanitarios, pero la gente normalmente pensaba que los bomberos nunca estábamos ahí. Los bomberos llevamos rescatando personas en crisis suicidas desde que tenemos una escalera y desde que tenemos una cuerda, porque solo nosotros podemos llegar a determinados sitios, por nuestro entrenamiento, por nuestras herramientas, por nuestros vehículos, y lo hemos hecho siempre. Lo que pasa que, como en todo lo que rodea el suicidio, lo hemos hecho siempre como hemos sabido hacerlo o como nos han enseñado a hacerlo, no, como hemos podido aprender de algunas anécdotas anteriores. Había un aprendizaje evidentemente muy malo, porque cada uno te contaba una historia. Recuerdo, dentro de estos mitos y estigmas, que un compañero, cuando se enteró que iba a empezar a trabajar en la creación de una unidad, me llamó todo contento y me dijo: tienes que contar que lo mejor para intervenir en una crisis suicida es llegar donde la persona y contarle un montón de problemas que tengas tú para que vea que los suyos no son tan importantes. Entonces, claro, esto es muy extendido, ¿no? Entre los servicios de emergencia y entre la población en general. Evidentemente, le dije, voy a utilizar tu ejemplo, no te preocupes. Lo que él seguro que no sabía era para en qué sentido, pero de hecho lo sigo contando, el hombre con toda la buena intención. Entonces, bueno, los bomberos estamos aquí por este motivo, porque hasta hace bien poco todo este estigma y toda esta parte oscura no nos llevaba a tener un plan de intervención. El procedimiento operativo que se realizó en Madrid a raíz de esta iniciativa que surgió de una necesidad que sentí yo, pero que al final era una necesidad que tenían muchos otros bomberos. Lo que pasa, pues bueno, por casualidad o no, pues di el paso, acompañado y animado por otros compañeros, y de ahí surgió la unidad. El procedimiento operativo que creamos, basado en la conducta suicida, en un rescate basado en la conducta suicida, en lo que siente una persona que está en crisis, el sentimiento de desesperanza que está presente en ese momento, la gran inestabilidad emocional. Todo nuestro procedimiento está basado en la persona. De hecho, prácticamente la primera meta que nos pusimos fue humanizar la intervención al límite. Tener en cuenta que estamos delante de una persona que sufría y ver cómo era la mejor manera de conseguir que se diera otra oportunidad. Ni siquiera hablamos por eso no nos gustan esas partes tan heroicas o de consiguen los bomberos jugándose la vida, consiguen salvar a una persona. Nosotros hablamos de conseguir que la persona se dé una oportunidad. Ese procedimiento operativo fue el primer procedimiento operativo que hubo, que nosotros sepamos, a nivel mundial. Y bueno, pues afortunadamente hubo otros muchos cuerpos de bomberos que quisieron replicar lo que habíamos hecho. Es verdad que les abrimos la puerta a todos los que preguntaron. Aquí están Beñat y Javi. Esto lo tengo que decir sin emocionarme. Nada, hombre. A ver, nada. Es decir, para mí es... me siento... Joder, me emociono. Vale, ya va. Me siento muy orgulloso de que en mi ciudad, porque yo considero que Bilbao es mi ciudad, tenga un cuerpo de bomberos en el que todos los bomberos ya están formados en esta materia. El cuerpo de bomberos de Bilbao es prácticamente el segundo cuerpo de bomberos de todo el territorio nacional que está formado íntegramente en este campo. Perdón. Una de las máximas también es saber mostrarse vulnerable y que no pasa nada por... A mí no me importa emocionarme, es así. Es algo natural. Y bueno, ya me centro, perdonadme, en el tema del documental. Cuando surgió la idea de hacer un documental, recuerdo que cuando habló Conchi Cejudo, que es la directora, conmigo, pues en un momento dado, al conocer la historia de la creación de la unidad, quisieron centrar todo el documental en la creación del documental y en esta parte de mi figura y bueno, pues esa parte que quizá parecía que podía vender más. Pero bueno, como no estoy solo, como yo soy la cara visible de un gran equipo,
pues le dije que no me parecía adecuado y que me parecía que eso no era hacer prevención del suicidio, que eso era contar una historia personal y que pensaba que no podía contribuir al objetivo que buscamos tanto desde la unidad como desde las asociaciones en las que estamos involucrados. Entonces empezamos a trabajar, la directora y yo, en posibles candidatos, en posibles puntos de vista. Yo evidentemente es un perfil mucho más bajo, no me quiero atribuir tanto mérito, pero bueno, sí que le dimos la importancia de buscar muchas voces y sobre todo poder, que nos parecía muy importante, dar voz a los sobrevivientes y a los supervivientes, porque al final yo siempre digo que la teoría está bien, hay que conocerla, pero la realidad, la verdad está en ellos, por lo menos en el campo que a mí me compete, que es la intervención en crisis. Si en algún sitio he aprendido es mirando a los ojos a las personas que están en esa situación. Y se aprende mucho sobre todo cuando escuchamos lo típico de ¿qué no hay que decir? Lo aprendes a fuego. En cuanto metes una vez la pata ya tienes muy claro lo que no tienes que decir y aprendes observando a lo que sí tienes que decir y cómo tienes que comportarte. Eso es fundamental. Entonces, bueno, pues a raíz de eso empezamos a trabajar en el documental. Hubo que romper muchos estigmas. Al principio no querían que apareciéramos con el uniforme de bombero de Madrid. Esas son cosas que hemos ido trabajando y peleando mucho. Se sigue habiendo mucho estigma en que se hable o no se hable del suicidio y, bueno, creo que los que me acompañan saben de lo que hablo. Entonces, bueno, pues empezamos a trabajar y, bueno, pues os voy a dejar unos pequeños cortos del vídeo, o sea, del documental, un poquitín para que veamos en qué está centrado, ¿no? Se centra en el estigma, se centra en el sufrimiento sobre todo, porque si hay algo que rodea el suicidio es el sufrimiento, lo ha explicado perfectamente Luis Fernando y también Pablo. Y bueno, pues esa es la mirada que intentamos trasladar. Creo que el equipo de Televisión Española han hecho un trabajo muy bonito. Creo sinceramente que esto es una buena herramienta, muy buena herramienta para enseñar, porque creo que está tratado con mucha delicadeza. Y bueno, pues sobre todo también agradecer la generosidad, ¿no? Porque una cosa es que yo me ponga aquí como interviniente, pero otra cosa muy distinta, y también lo decía antes Pablo, es la generosidad de los sobrevivientes y de los supervivientes para exponerse, para evitar el sufrimiento de otros. Y eso me parece, vamos, que es todo en la prevención. Vamos a ver el primer vídeo, si os parece. O cuando has intentado quitarte la vida y viene alguien y te dice ¿acaso has pensado en tu familia? ¿Acaso has pensado en tus amigos? Cuando lo haces piensas en todo el mundo y eres consciente de lo que puedes llegar a causar, pero sientes un dolor tan grande que es que sientes que no hay otra forma. También luego les veréis, estaban con Pablo, estaban con Anastasia, con Yaiza y con Marco y a mí me pusieron ahí delante de ellos. Ellos no sabían quién era yo ni a qué me dedicaba y recuerdo que el momento fue muy bonito porque ellos estuvieron hablando durante 3 horas y yo observándoles ahí que parecía un señor cotilla y me hizo mucha gracia porque cuando terminaron de hablar les dijo la directora, bueno, habéis visto que está aquí Sergio con nosotros, ¿a qué pensáis que se dedica? Y empezaron, pues, tiene que ser psicólogo. No. ¿Tiene que ser psiquiatra? No. Pues será profesor. Pues será policía. Pues será sanitario. Pues será... O sea, si les hubiese dejado 10 minutos, en 10 minutos creo que ninguno hubiese dicho bombero, porque llamó mucho la atención la cara que pusieron cuando se lo dijimos. Y bueno, pues estas cosas son complicadas de grabar. A ver, era 5 chavales con situaciones muy complicadas, pero bueno, a raíz de esto es verdad que hemos creado una unión y bueno, pues seguimos manteniendo el contacto y pues es de esas cosas que te dejan hacer este tipo de trabajos que yo creo que aportan muchísimo, aunque también conlleven sufrimiento, compensan de sobra. A mí en esa época lo que me pasa es que pienso en el suicidio como la única solución. No es que no quiera vivir, es que no quiero sufrir. Una persona cuando tiene una ideación suicida en ningún momento quieres acabar con tu vida. Lo que busca es
Encontrar la paz es acabar con el dolor. Primero lo veía venir, que dije, ese día va a hacer algo. No sabes hasta qué punto además te sientes culpable que lo que le esté pasando sea por algo que hayas podido hacer en algún momento determinado. El suicidio existe. En la infancia y en la adolescencia existe también. Vamos a afrontarlo con esa valentía y aprovechando los recursos que tenemos hoy en día. ¿Sirve todo lo que estamos haciendo? No lo sé, no lo sé. Lo veremos quizás con el tiempo, ¿no? Fue el momento que realmente sentí que te perdíamos. A mí me hace mucha gracia cuando dicen que hablar del suicidio incita al suicidio, porque si yo hubiese tenido un referente que hubiese hablado de esto, yo habría entendido lo que me pasa. Bueno, para mí esa frase, por ejemplo, de Zahara, ¿no? Esa última frase me parece... Y lo que comenta Bea, es que es... Y vuelvo a lo mismo, ¿no? Lees las guías, ¿no? Los mitos. La persona que piensa en el suicidio no quiere morir, quiere dejar de sufrir. Bien, y también lo decía Luis Fernando antes. Hemos repetido tanto ciertas frases que a veces nos suenan como huecas o como que pierden el sentido, ¿no? Escucharlas de voz de gente tan joven es que es tremendo, porque es que notas cuando te están contando ese sufrimiento. Entonces, por eso creo tanto en el valor de este documental, por esos testimonios, ¿no? y porque le devuelven, yo creo, la fuerza y la realidad a este tipo de comentarios, porque, vuelvo a lo que decía antes, luego la intervención es lo que ves. O sea, mucho más elevado y con mucha más intensidad, pero tú en la intervención lo que ves son personas que realmente no pueden más, entonces están en un momento de inestabilidad tal que lo que tienes que hacer es, sobre todo, transmitir, cuando se habla de escucha activa, de compasiva, compasión y tratar de demostrarles que en ese momento por lo menos hay alguien para quien sí que es importante. Y ese, para mí, si eres importante, es vital, porque es lo que necesitan escuchar y es lo que necesitan sentir. Y la frase esa también, ¿no? En ese momento no van a recordar lo que les dijiste, pero sí lo que les hiciste sentir. Y os aseguro que en una intervención en crisis se nota y mucho. Entonces, bueno, por eso creo que estos documentales, o sea, estos testimonios son tan valiosos. El problema del suicidio, o cuando te quieres suicidar tan joven, es que no eres capaz de imaginar un futuro. Y sí existe ese futuro, si quieres. Que la única manera de lidiar con el dolor no es el suicidio. Que hay otras formas. Y que hablarlo es la más rápida. Pedir ayuda de un terapeuta, pedir ayuda de alguien que sabes que te va a comprender, rodearte de gente que te pueda ayudar y que tus padres te quieren. O sea, los padres nos quieren. Entonces se lo podemos contar, podemos contárselo. Y hablarlo siempre te va a llevar a estar menos solo. Aquí fijaros que incluso en los relatos se nos puede llegar a colar, también hay que analizar, ¿no? Pues cosas que luego en la intervención o en la vida diaria, voy a ver si me retiro un poco de la intervención. En la vida diaria tenemos que también tener cuidado. Los padres pueden ser un factor de protección, pueden ser, ¿vale? Entonces, por eso siempre decimos que no tenemos que prejuzgar ni presuponer nunca nada cuando vayamos a hablar con una persona que pensemos que tiene conducta. Es mucho más fácil facilitar que la persona hable y luego ya de ahí pues ir explorando, ¿no? Pero no dar nada por supuesto, porque hay muchísimo peligro en dar por supuesto. Por ejemplo, pide ayuda a tu padre, pide ayuda a tu madre, porque muchas de las personas que tienen conducta suicida vienen de abusos en el entorno familiar. Las personas que han tenido abuso sexual infantil, por ejemplo, en el entorno familiar, son uno de los grupos de riesgo con mayor porcentaje de intento de suicidio. Entonces, simplemente que tengamos en cuenta eso, ¿vale? Que es que me viene muy bien este ejemplo para demostrar que no hay que presuponer, ¿vale? Es la historia de Zahara, pero que tenemos que tener en cuenta también todo eso. Y lo que me genera más dolor ahora mismo, el pensar que me van a abandonar constantemente. O sea, a mí me causa mucho dolor el hecho de sentir que no
que no voy a encajar, que no pinto nada aquí. En los espacios educativos pues está el fantasma del bullying y a mí pues, me han llamado maricón y he estado ahí y es algo que se sufre, pero también, joder, dentro de lo terrible que es eso también he aceptado lo maravilloso que es que ha habido un círculo de personas que siempre ha estado ahí para acogerme. Yo hasta que no me he ido de mi pueblo no he podido encontrar personas de tenerlas cerca que de verdad sean amigos o que me acepten. En primaria me llevaba con 2 personas contadas, en la ESO 3/4 de lo mismo, sumándole el hecho de que soy trans y claro, a la mínima que eres un poco diferente en un pueblo, te tachan de bicho raro, te llaman de todo, te excluyen. Por lo mismo, ¿no? Factores de riesgo, pero pues eso, relatados por personas que los han vivido en primera persona. Ahora viene la parte que a mí personalmente de las que más me gustan, que es una parte del documental que habla del estigma y viene contada por una persona, por Juan, que lo cuenta a su manera y a mí me parece súper bonito, porque lo cuenta a su manera y sin saber encontrar muy bien las palabras lo describe perfectamente. Yo estuve al lado de la hoguera de que mi padre se quitó la vida. Yo fui allí a quitarme la vida, hombre. Es verdad. Y no se lo he dicho a mi mujer, no se lo he dicho a nadie. Pero ahora lo he dicho. Y pensé en esos mis niños. Y no quería que pasaran mis niños lo que yo pasé. Continúa con esta parte. El detonante es el suicidio de mi tío y genera un shock importante en toda la familia. Cualquier persona de pliego está más que acostumbrada a que sea una realidad con la que nos criamos. La mayoría de la gente en Inaja tiene a alguien que sí que ha sufrido eso y entonces de un sitio o de otro al final acaba llegando. Yo a mi padre no le noté absolutamente nada. Y de la noche a la mañana, pues, nos dejó solos. Estamos hablando de poblaciones que tienen un reducido número de habitantes. Aquí todos los casos se conocen. Barcelona no. Madrid no. Aquí sí. Eso sucede y porque hay alguna explicación científica, porque empiezas a documentar y lees muchas tonterías. En el último trimestre de este curso, 3 personas me han dicho yo he intentado o he estado al borde de un suicidio. Yo conozco algún caso de padres que han ocultado a hijos esta situación, ¿no? Yo estuve al lado de la hoguera de que mi padre se quitó la vida. Yo fui allí a quitarme la vida, hombre. En esa parte del documental a mí me parece muy bonita porque cuando se habla de que antes no se podían enterrar a las personas en Camposanto, su padre ha sido enterrado en Camposanto hace muy pocos años, porque estaban enterrados en el suelo, al lado de una tapia, con el resto de personas del pueblo que se habían suicidado, todos juntos en una especie de fosa común. Entonces, en este episodio se cuenta cómo, a raíz de un trabajo que estaban haciendo ellos, pues consiguieron poner una placa al lado de esos restos para conmemorar y poniendo el motivo del fallecimiento. Entonces me parece muy bonito porque es que es ver lo que nos cuentan y lo que podemos llegar a contar siempre de verdad. Y a mí de verdad que cuando lo vi, que yo a grabar esta parte del documental no viajé, y cuando lo vi me llamó y me causó mucho impacto, porque es verdad, porque es que parece que te lo cuentan, ¿no? O que era de hace 100 y pico años. No, esto ha pasado. Y relativamente hace poco. Y bueno, ya por ir finalizando, ya poco a poco, otra reflexión, ¿no? Al final es muy difícil hablar del dolor emocional y que la gente no retire la cabeza. No estamos preparados a veces como sociedad a que alguien abiertamente nos diga que tiene ideas de muerte. Porque nos cuesta ver a la gente llorar y nos cuesta ver a la gente sufrir. Yo creo que esta es casi una de las reflexiones más importantes, ¿no? que surgen, ¿no? Cuando hablamos de prevención del suicidio, porque no quiero profundizar mucho, ¿no? Pero cuando nosotros vemos a una persona llorar y sufrir, lo que nos ocurre es que nuestro cerebro se pone en alerta porque nosotros empezamos a sufrir.
Y como nosotros empezamos a sufrir, nuestro cerebro nos lanza herramientas y mensajes para cortar ese foco de dolor, que es el sufrimiento del otro. ¿Y qué nos sale? No llores, ¿no? ¿Cuántas veces le decimos a los niños no llores? O sea, claro, y luego los niños nos miran con cara de decirnos, chaval, me ha tocado el padre más tonto de cómo no voy a llorar, ¿no? Si tengo la rodilla abierta, ¿no? Entonces, pero que tenemos que entender que yo creo que en esa comprensión luego vienen las ideas, ¿no? Y las soluciones para saber cómo actuar. Tenemos que comprender que cuando nosotros le decimos a una persona que no llore, o que lo deje ya, o que no me venga con esas, o venga, vamos a darnos una vuelta, es una respuesta de defensa propia. Cuando entendemos eso, podemos controlarlo y decir, si esto es una defensa, es porque mi cuerpo me está diciendo que me genera daño. Voy a trabajarlo, voy a coger herramientas, voy a saber cómo actuar y voy a entender que lo que necesita la otra persona es ser escuchada, ¿no? Pero que es importante entender por qué paramos esa conversación. También, evidentemente, porque no nos han dado herramientas sociales, nos las han dado justitas, por lo menos a ver si vamos mejorando eso. Pero es verdad que no nos han dado muchas herramientas sociales. Creo que todos tenemos un poco de miedo a hablar del suicidio y hay que perder el miedo, hay que hablarlo. El primer paso es saber que eso existe, porque si tú no concibes que eso existe, aunque te lo pongan delante no lo vas a ver. Mi principal aprendizaje en todo esto es que esto es un problema que nos puede afectar a cualquiera. Hay que intentar bajar esto. Hay que intentar bajar el sufrimiento de las personas. El suicidio existe. En la infancia y la adolescencia existe también. Existe. Vamos a afrontarlo con esa valentía y aprovechando los recursos que tenemos hoy en día. Contarlo es muy importante, contarlo sobre todo a alguien de confianza, como por ejemplo yo en mi caso se lo conté a mi madre, se lo conté a alguna que otra amiga, gente que realmente tú sientas que, oye, puedo contárselo y puede ayudarme. Cuando te sientes mal tienes que contarlo, si te están haciendo mal tienes que contarlo y si no puedes contarlo, escríbelo en cualquier red social, cualquier persona te va a poder ayudar. Hay un montón de personas dispuestas a ayudar a la gente. Igual que tienes momentos en los que estás bien, vas a tener momentos en los que vas a estar mal y no te queda otra que aceptarlo y sentirlo, porque eres un ser humano, no eres un robot. Ahí fue guay porque les llevamos un día. Son pocas, salen pocos minutos, ¿no? Pero estuvieron con nosotros un día entero en el parque de bomberos, los chicos, y la verdad es que estuvo guay porque fue como el chiquipar, pero en el parque de bomberos. Echamos por la tirolina, hicimos espuma, por la cucaña, por la barra y tal, y muy guay. Y la verdad es que ahí se vio a chavales que cuando se sienten atendidos, evidentemente cambian y ven otras opciones, ven otras alternativas y bueno, pues ven por lo menos en ese momento una motivación para seguir. Al final, muchas veces en este tipo de conversaciones que podamos tener, lo que tenemos que buscar es que la persona encuentre algún motivo para seguir intentándolo. No siempre no le vamos a solucionar la vida en esas conversaciones, pero sí que podemos conseguir que encuentren motivación para poder aguantar un poco más. Muchas veces lo dicen, ¿eh? Yo conozco personas que son amigas mías que han tenido mucha ideación, que algunas ya están bien y otras todavía siguen ahí, como dicen, viendo el precipicio desde lejos, aunque lo ven cada día desde más lejos, pero viéndolo. Y por lo menos en el caso de estas personas, ellos se van marcando plazos, ¿eh? Que venga 3 meses más, hasta la siguiente cita, venga, pues hasta la siguiente vez que... Y eso es súper importante. Entender que muchas veces van por plazos y, de hecho, Elisa me contaba, hablando también un poco del tema de sanidad, me decía, los médicos, los psiquiatras, los psicólogos, cuando nos atienden, ella se refería a los de la seguridad social, tienen que entender que su principal función es vincularnos hasta la siguiente cita, porque nosotros nos planteamos metas de 2 o 3 meses, seguir viviendo 2 o 3 meses para ver si lo conseguimos. Necesitamos que nos vinculen. Si vamos y están 15 minutos con nosotros y solo miran el ordenador, pues evidentemente pocas ganas nos van a quedar de volver. Y nosotros nos planteamos metas de plazos muy cortos, porque como no podemos sufrir más, intentamos sobrevivir. Y intentamos sobrevivir de esta manera. Entonces es muy importante que en esas citas vinculen. Por este motivo.
Bueno, el suicidio tiene que ver totalmente con el dolor. Las personas no quieren morir. Todas las personas que yo conozco que piensan en el suicidio, que llevan a cabo una conducta suicida, no quieren morir, quieren dejar de sufrir. Poner el foco de la intervención en la persona lo cambia todo, porque hasta ahora no nos habíamos planteado o no habíamos hecho hincapié en que una persona que está en esa situación es una persona que está sufriendo. De hecho, que está sufriendo hasta tal punto en el que la idea de muerte es una opción. Cuando valoramos y ponemos el foco en ese asunto, en el sufrimiento, en la desesperanza, en la soledad, de repente aparecen herramientas para poder contribuir a que esa crisis emocional baje. Peleamos mucho para que el documental se llamara Solo respirar juntos, pero Televisión Española no quiso. Pero me gustó mucho esta frase que sale en una parte del documental y bueno, pues sin más. Esto era todo lo que podía contar o he querido contar, así que nada, pues aquí terminamos con recursos de ayuda y un código QR si queréis escanear, que hay un montón de guía de prevención, material y demás. Un poquitín por hacer también, por aprovechar para hacer un poquito de divulgación. Nada, pues muchas gracias. Bueno, pues gracias, Sergio. En contrapartida también tengo que comentar, no te importará que lo diga, resultado de una pequeña o gran remuneración que le dieron a Sergio por su participación en el documental, la donó enteramente a Idatu. Por lo tanto, bueno, pues muchísimas gracias. Un aplauso. Bueno, en realidad no era poco, pero sí. Da igual. Lo dejamos ahí. Bueno, venga. Un voluntariado para Idatu, pues. Sí, muy importante. Gracias a gestos como ese podemos hacer este tipo de cosas, claro. Porque de otra manera, no. Pero no me voy a liar con eso. Bueno, tenemos ahí unos minutos, vamos a ver, 10 minutos como mucho ya, para no comernos tiempo de la siguiente intervención. No sé si queréis hacer algún comentario, alguna pregunta. Allá, Beñat. Bueno, el lema de este año de la prevención del suicidio es cambiemos la narrativa. Queda mucho por hacer para cambiar la narrativa. Creo que vincular conducta suicida exclusivamente con salud mental es algo que está todavía grabado a fuego y cuesta mucho salir de que la conducta suicida viene exclusivamente de la salud mental. Yo pongo siempre el mismo ejemplo y igual es un poco chorra, perdonadme el vocabulario. Si nosotros rescatamos a una persona de un incendio y está con heridas de gravedad y está quemada, pero la rescatamos, la damos a los servicios sociales, van al hospital, la curan, la ponen en intensivos, pero cuando sale a la de 3 o 4 meses vuelve a entrar en una casa que sigue quemándose, ¿cuánto va a tardar en volver al hospital o en que vayamos a volver a rescatarla? El suicidio es un problema social. Un problema de bienestar, un problema de recursos, un problema de fomentar la salud en todos los ámbitos, de fomentar el deporte, de fomentar la cohesión entre iguales, pero no salimos, nos cuesta salir del enfoque de salud mental. Pensamos que son todo pastillas y terapia, todo es importante, pero es que al final a las personas le tenemos que dar recursos. El factor de la conducta suicida es una balanza. En un lado tenemos factores de riesgo que nos dañan y en el otro lado tenemos factores de protección que nos hacen bien. Tenemos que equilibrar la balanza y sobre todo ir a que los factores de protección sumen más. Pero es que parece que en los factores de protección solo hay pastillas y solo hay terapia y hay muchísimas más cosas. Entonces lo que tenemos que entender es que para empezar y para poner el foco en la persona que está sufriendo, tenemos que entender que no todo es salud mental, porque poner el foco en salud mental nos lleva a pensar que son personas enfermas.
Entonces, las personas enfermas son las que están enfrente y las que están enfermas. Y la sociedad es más difícil que se vincule o empatice o se solidarice con ellos, porque son los enfermos. Los enfermos tendrán su tratamiento. Y son personas como cualquiera de nosotros, que en un momento dado de la vida se tuerce y te lleva a un momento en el que el cerebro te plantea la muerte como opción. Y no es más que esto, yo lo digo el primero. Cualquiera de los que está aquí, en un momento de su vida puede pensar en el suicidio como opción, cualquiera. Porque la vida se tuerce y a veces se tuerce de una manera muy jodida y muy rápida y dejas de tener alternativas para salir de ahí. Entonces, creo que esa es la narrativa que tenemos que cambiar. Poner de verdad el foco en que son personas que sufren. Y eso, que es algo también que se dice y está muy manido, pero tenemos que creérnoslo, porque todavía no nos lo creemos del todo. No lo hay. El Código de Suicidio es para poner una especie de marca en el historial médico de la persona para que pues se haga un seguimiento o que otra vez que vaya al médico, el médico tiene, ahí le salta el aviso, etcétera, etcétera, pero no tiene nada que ver con la coordinación. Yo creo que es bastante evidente que hay muy mala coordinación, a pesar de que hay muchos protocolos. No sé quién tiene que tomar el toro por los cuernos, en el sentido de decir, aquí interviene el otro, y para que no queden esos huecos y esos vacíos. El Plan Nacional debería de marcar las pautas ya para... Por ejemplo, podría... El Plan Nacional de marcar las pautas de la intervención. Pero que no hay coordinación, yo creo que es bastante claro, y las instituciones, sinceramente, tengo que decirlo, yo no veo demasiado interés en que esto se arregle. Perdonad, he dicho esto, yo creo que tenemos que pasar ya a la siguiente intervención. Muchísimas gracias. Vale, decía que vamos a dar paso a la última mesa de esta jornada y voy a presentar a Rosa Cabrera Díez. Ella es licenciada en Comunicación Audiovisual por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid y está especializada en guión, con diversos posgrados en la Universidad Autónoma de Madrid, en la Escuela de Guión también de Madrid y en la Escuela de Guión Cinematográfico de Cuba. Ha sido guionista de varios largometrajes de ficción, de documental, series de televisión, ficciones sonoras, cortometrajes, etc. Como guionista de ficción ha escrito diversas obras, algunas de ellas han sido reconocidas con algunos galardones, en Madrid Crea Lab en 2018, en 2019 también en Bilbao, algunos premios, seleccionada para recibir algunos premios. El último en el programa Intermedia, ganadora del Accessit del premio Dama de guión en 2022 en el Festival de Cine de San Sebastián. Ha trabajado desarrollando proyectos para, entre otros, algunas productoras bastante conocidas, para El Deseo, para Sequoia Studios, para Netflix, para Paramount. Y la obra que nos va a presentar, no quiero hacer demasiado spoiler ni contar nada, es una obra que todavía está reservada, ¿verdad? No está siendo difundida todavía en pequeños foros. Se titula Abril se fue en noviembre, es su 7º cortometraje y en él ha sido guionista y directora. Voy a darle paso a ella. La idea es que nos va a presentar un poco el trabajo que ha realizado. A continuación lo vamos a ver. Como digo, está siendo difundido en pequeños foros, entonces sí que lo vamos a ver, creo que en primicia para la mayoría de vosotras. Y después generaremos una mesa de intercambio, debate, reflexión conjunta. Así que sí que os animo a dejaros calar por el cortometraje que nos va a presentar Rosa, ¿vale? Rosa, cuando quieras. Muchas gracias a todas, a todos por venir. Muchas gracias a Idatu y sobre todo a Cristina por invitarme y darme la oportunidad de presentaros este corto, que para mí es muy especial. La historia narra un proceso de duelo por suicidio y parte de una vivencia personal
Y bueno, no, tampoco os quiero contar muchísimo antes de que lo veáis. Es un corto que costó muchísimo tiempo sacar adelante. Tuvimos problemas de todo tipo, pero bueno, es una historia que también está hecha con mucho cariño, mucho amor, y espero que eso sea lo que os transmita al verlo y luego comentamos lo que queráis. Nada más, muchas gracias. Abril se fue en noviembre, sin avisar, sin preguntar si alguien la echaría de menos. Tu amiga Abril ha muerto, dijo papá. Se ha suicidado. He olvidado su risa. ¿Cómo vas a haber olvidado su risa con lo escandalosa que era? ¿Realmente querías morir? ¿O solo dejar de sufrir? ¿Lo pensaste bien antes de acabar con todo? Tenemos que decirle adiós. Digo, podemos dejar los créditos aunque no los leamos uno a uno, porque siempre detrás de un trabajo así hay un equipo grande de personas que lo hacen posible, supongo, Rosa. No quiero condicionar la reflexión ni el debate, así que casi sin decir nada, prefiero daros voz y paso a las personas que estáis hoy aquí, porque me imagino que este corto, dependiendo un poco de dónde estemos cada uno nos llegará de una manera diferente. Así que casi prefiero que seáis vosotras las que iniciéis esta reflexión, debate, si os apetece y si queréis comentar. Esta Rosa, para compartir con vosotras vuestras reflexiones. Bueno, no es exactamente todo real, pero bueno, bastante cercano. Bueno, cuando tenía 14 años, una compañera de clase se suicidó así de una manera muy inesperada, violenta, improvisada, sin venir aparentemente, claro, supongo, a cuento de nada. Y sí, entonces, o sea, eso sí es una cosa como que a mí me afectó mucho, me impactó mucho en su momento y bueno, pues cuando fui creciendo un poco y sí que vi un poco que la idea o mi intención sí era como dedicarme a contar historias de una u otra manera, sí era como una cosa que estaba ahí siempre y que tardé mucho tiempo primero en poder o ver cómo lo trataba, y luego en saber en qué forma lo quería contar y bueno, luego en ser capaz de lo que yo tenía en la cabeza más o menos y luego en levantarlo, que no, bueno, como sabréis todos perfectamente, no es un tema muy comercial, que digamos. Sí, o sea, a mí me parece, bueno, mi experiencia personal y de la gente que conozco sí es como una cosa que está ahí siempre muy presente y aparte es como una obsesión de no... Sí, como, bueno, que es tramposo, es un poco perverso eso también para la propia persona, nada saludable. Los psicólogos lo dirán mucho mejor, pero, o sea, como que la línea entre recordar y la obsesión, sí, es como fina. Y como que muchas veces si olvidas es como si pasas página, y si pasas página está mal. Pero bueno, también... Por eso para mí sí era importante, porque también sí no sabía si quería hacer... una ficción, si quería hacer un documental, si no hay muchas cosas sobre estos temas, todavía menos desde el punto de vista de la gente que se queda, no. Y cuando hay sí que suele ser como más en el terreno documental. A mí el documental, digamos, no me daba, o sea, el documental, la realidad ya era como la que era. Y sí que la ficción, bueno, pues tenía todo este juego de
poder darle un final más adecuado, que yo considero más adecuado. Y yo también pensé como hacer una obra, un texto teatral, no sé qué, pero sí que había como una cosa importante de hacerlo en imagen, como que de alguna manera quedara fijado, ¿no? Que también tiene un poco que ver con eso del olvido que dices. No sé si tenéis alguna pregunta más, pero yo sí quería aprovechar que tenemos a Rosa aquí, porque a mí cuando he visto el corto, sí que me generaba algunas reflexiones y algunas preguntas. Y es que yo, bueno, dentro de todas las expresiones artísticas, que esta también es una de ellas, siempre me gusta intentar ponerme en el lugar de la persona que crea, para intentar entender qué es lo que pretende transmitir, porque a veces dentro de esta comunicación, que es la comunicación humana, de estas diferentes formas de comunicación, a veces lo que intentamos transmitir no es lo mismo que la persona recibe y demás, ¿no? Entonces, yo le quería preguntar a Rosa cuáles son las emociones que están detrás de esta creación, o sea, no tanto la historia, sino qué emoción te ha llevado a ti a crear esto y cuáles son las emociones que pretendes o que crees que genera en las personas que ven este corto por primera vez. ¿Qué crees que despierta? Muy difícil todo lo que me preguntas. Bueno, como en la primera parte, las emociones que me llevan a mí a crearlo, bueno, como le he comentado, es una historia que me llevó bastante... Bueno, yo soy una persona bastante lenta en general, entonces en esto también, pero me llevó, sí, como tiempo un poco, pues como ser capaz de intentar contarlo y en realidad, para mí, por mi forma de ser, lo que más me costó, supongo que es decidir desde el lado, o sea, aceptar que el sentido que tenía contarlo, o sea, que si esta historia tenía sentido si lo contaba desde el lado de la gente que se queda, porque es el lado que yo conozco. Y la manera más honesta de contarla era desde ahí. Pero, claro, yo soy una persona bastante pudorosa, entonces no era muy fácil decir, bueno, venga, pues vamos a contarlo desde ahí. Entonces sí que, bueno, eso sí que fue decir, bueno, pues lo vamos a contar como, sí, como a tumba abierta un poco. Sí es la historia como que más me ha costado gestar, pero en realidad, de hecho, prácticamente el guión no está escrito, está vomitado, ¿sabes? O sea, sí estuvo mucho tiempo germinando, digamos, y sí que cuando salió, o sea, el guión lo escribí relativamente rápido. Y en parte sí que, bueno, sí que consulté, leí muchas cosas, pero un proceso exhaustivo de documentación no hice, porque en realidad la documentación ya la llevaba dentro, entonces no... Pero desde ahí sí que fue como el punto de decir, lo más honesto, porque sí me sugirieron muchas veces también, porque el suicidio es muy incómodo, pero luego también tiene un componente muy, bueno, un poco morboso, supongo, de la gente, de qué estará pensando justo la persona que lo hace, y entonces desde ahí sí es más atractivo, más atrayente. Pero yo no quería contar eso porque tampoco me siento como legitimada para escribir de eso, pero sí desde ese otro lado. Y bueno, no sé, las emociones que quiero que las reciba la gente, no sé las que quiero. Sí que he notado que hay bastante diferencia
de público, de tipos de público que ven el corto. Hay mucha diferencia entre la gente, cuando lo ponemos en asociaciones de prevención, hay gente que directa o indirectamente, ya sea porque sean supervivientes, sobrevivientes o porque estén vinculados con el tema, lo reciben de una manera. Lo hemos puesto en institutos, en colegios, y lo reciben también de otra, como con bastante interés, que esa es una de las cosas que me pueden enorgullecer más. Y sí, también, pues eso, hay mucha diferencia entre la gente que ve el corto teniendo alguna relación con el suicidio y la gente normal, o sea, la gente que no somos nosotros, no, la gente que tiene la suerte de no haber tenido ninguna experiencia. Hay gente a la que le llama la atención, hay gente que le incomoda más. Yo también entiendo, este es un corto muy, muy particular, o sea, mucha voz en off, o sea, entras en la historia o no entras, no es un corto que la gente, sí, qué bien, estás haciendo un corto. Entonces, claro, ya les digo, sí, bueno, sobre suicidio ya a la gente primero se le cambia un poco la cara. Y o sea, que entiendo que tampoco es, pues eso. Claro, es un corto, por ejemplo, que está en festivales, evidentemente está funcionando mucho mejor en festivales específicos de esta temática, o de salud mental, o que en festivales generalistas, que tú pones todo un tipo de corto y de repente sale esta historia y pues no sé si te... Bueno, no sale nada desagradable o no sé qué, pero sí es otra cosa. Entonces sí que tiene que tener su espacio. Y las emociones, no sé las emociones que quiero que generen. Sí que creo que, como decía, sí que con todos sus virtudes, sus defectos, sí que se ve que es un corto honesto y que está hecho con cuidado, por lo menos. Con respeto. Y eso sí que eso sí me lo ha transmitido la gente, pues eso, que desgraciadamente sabe de lo que estoy hablando, y pues en ese sentido sí que me alegro de que sea así, porque evidentemente, pues más allá de contar esta historia o mi historia, si esto le puede servir a una sola persona de un lado o de otro, ¿sabes?, de supervivientes, sobrevivientes, o como de un mínimo consuelo, pues sí es desde luego un triunfo, no sé. Por ejemplo, sí, y entonces en charlas de asociaciones, eso sí, la gente sí normalmente pues me señala eso, o sí que me decían, sí, pues mira, pues no me había parado a pensar, pues una chica que sí que había intentado suicidarse varias veces, no sé qué, nunca me había parado a pensar cómo podía afectar esto, porque siempre es familiar, no sé qué. Sí, los amigos también lo pueden sufrir más, y no sé, pues eso, como que tenga algún tipo de... Bueno, no es impacto, pero sí, mínimamente te consuela 2 segundos, ya me parece que es... ¿No? A mí hay una emoción que sí me generó el corto, bueno, es una emoción dinámica si queréis, pero una sensación, al principio del corto hay un momento, lo he visto varias veces, tengo que reconocer, y también, precisamente por haberlo visto varias veces, pues he elaborado un poco más, con más complejidad esta respuesta, ¿no? Pero algo que me llamó mucho la atención la primera vez que vi el corto fue este momento, no sé si os habéis quedado con él, en el que cuando ya Abril falta, las risas que oye por una ventana molestan, ¿no? Esta que dice, oye, para mí se ha parado el mundo, Abril se ha ido en un momento, se ha ido de repente, pero el mundo sigue girando y todo sigue adelante, y porque se oyen risas en la calle, entonces se levanta y cierra la ventana, porque esto de que el mundo siga girando cuando mi mundo está roto duele, y genera mucha culpa también, y genera mucha
rabia, ¿no?, de cómo puede seguir el mundo adelante. Sin embargo, ya un poquito más adelante, esa ventana se vuelve a abrir para volver a dejar pasar el sol. Y entonces, en las siguientes veces que yo he visto este corto, me ha dado por pensar que cuando ese duelo avanza, igual esa sensación de culpa que a tantos supervivientes acompaña, y que tan frecuente es oír en los supervivientes y en los sobrevivientes también, cuando hablan de sus pérdidas y de sus duelos por suicidio, llega un momento que puede llegar a volver a abrirse, ¿no?, a esa risa de la calle o a ese sol. No sé si es algo, como digo, con lo que yo me traigo, pero que a mí me generaba esa esperanza que alguien ha nombrado por ahí, ¿no? Bueno, pues en algún momento, no sé cuándo, antes, más tarde, pero esa ventana igual se puede volver a abrir y puedo volver a girar con el mundo, ¿no?, cuando el mundo en un momento dado se ha parado. No sé si... Sí, no. Totalmente, te agradezco que lo hayas visto. Porque, bueno, por supuesto, como todo, una cosa es lo que está escrito y luego otra cosa lo que se hace, lo que se puede hacer. Y efectivamente esa localización tenía un problema con las ventanas. Entonces no... Bueno, hubo ahí unos problemas, pero y sí, efectivamente con el sonido sí que en la calle hay como mucho más, lo que pasa que aquí no se oye, pero sí hay perros, hay risas, hay un ruido del afilador, no sé qué, y es un poco como, bueno, sí, tal cual como lo has explicado, como la vida sigue y, bueno, es como, no sé si un dolor o una indignación de cómo seguís con la vida, con lo que ha pasado. Y luego sí, es un poco más adelante, pues una posibilidad de poder abrir esa ventana, sí. Bueno, nada, no voy a ocupar más de un par de minutos, simplemente pues para despedirnos como es debido, volver a agradecer a todos vosotros y a todas vosotras que estéis aquí, que bueno, participéis desde con la presencia hasta incluso con comentarios, ¿no? Este tema de las emociones. Bueno, emociones en este campo pues salen muchas, ¿no? Los recuerdos, el dolor, las angustias, pero también la paz, el amor, la esperanza. Muchos de vosotros, muchas de vosotras ya sabéis que el 10 de septiembre, bueno, si no todas, es el Día Internacional, el Día Mundial para la Prevención del Suicidio. Este año, bueno, pues nos lanzamos a hacer una pequeña campañita. Digo pequeña pues porque fue al final un poco así rápido, ¿no? Pero a ver el año que viene si la hacemos un poquito más potente, con más ayuda, más tiempo. Y era una campaña en donde se trataba de iluminar los edificios o algunos edificios públicos de amarillo. Nuestra sorpresa fue que el estadio de San Mamés se incorporó, nos dijo que sí. Bueno, nosotros enviamos un montón de emails, yo no sé ni a quién, ni a dónde, ni nada, pero era agosto, finales de julio, digo, aquí no va a contestar nadie. Bueno, no fueron muchos, pero la verdad es que contestó el Parlamento Vasco, contestó San Mamés, el Athletic, contestó algunos ayuntamientos a los que agradecemos muy, muy sinceramente. Y bueno, aquí Mónica nos sugirió, oye, ¿por qué no incorporamos un poco la actividad de la gente, ponemos en redes sociales, que suban sus fotos? Y bueno, pues creo que es una idea bonita que todavía tiene bastante recorrido para desarrollarla más el próximo año, a ver si la mejoramos un poco. Y nada, para despedir, bueno, pues que espero que nos veamos el año que viene con nuestra siguiente jornada anual. Espero que con mejores condiciones técnicas nos aseguraremos una vez más, no es por falta de asegurarse, pero bueno, pedimos disculpas por los inconvenientes técnicos y tecnológicos. Nosotros hemos puesto muchísimo trabajo, la verdad, y hemos venido un par de veces, pero bueno, luego pues el destino es el que es y no podemos hacer más que hacer estos montajes para los cuales pues hemos recibido la colaboración de muchos de vosotros.
Bueno, sin más, os emplazo al año que viene y os dejo un pequeño vídeo que hemos hecho con la pequeña campaña de las luces amarillas, cuyo lema a mí me encanta, es Seamos Luz. Seamos luz, bueno, pues es un poema también, bueno, es una frase que aparece en un poema de Loba Lois, que quienes nos acompañasteis el año pasado, en la jornada del año pasado, pues sabéis que, bueno, es una cantante, autora, rapera, que nos regaló, bueno, un texto hermosísimo, de verdad, hermosísimo, que es hablar del suicidio. Y en ese texto lo tenéis, si alguien lo quiere consultar, en nuestra página web, en la jornada de 2023, se puede descargar el texto, de verdad lo recomiendo si no lo habéis leído, porque verdaderamente es bello, bello. Y en ese texto pues aparece varias veces, seamos luz, ¿no? Seamos luz, seamos luz. O por lo menos, yo diría más humildemente, intentémoslo. Y sin más, vuelvo a agradeceros y nos emplazamos hasta el próximo año con este pequeño vídeo, si funciona. Y un segundo, no me quiero olvidar la colaboración que no hemos mencionado del grupo de psicología del suicidio, el grupo de trabajo de psicología del suicidio, que bueno, hemos empezado recientemente a colaborar. Es un grupo de psicólogos y psicólogas, fundamentalmente psicólogas, pero bueno. Y nada, agradecer también esa colaboración y sentirme muy contenta y muy feliz de que iniciemos esa colaboración. Pues hasta el año que viene.